historia ligada en muchos casos en varios casos al menos, a la guerra civil y a sus consecuencias. Quizás una de sus últimas consecuencias fue la anatomía de un instante del 23 de febrero que diseccionó en algo, en una faceta en la que también fue innovador y pionero, eso que ahora se llama novela-ensayo, en donde la trama de la realidad se junta con la de la ficción, quizás porque, como él aprendió de sus maestros Jorge Luis Borges o Franz Kafka, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan. Pero bueno, creo que hoy lo que toca es, como soy periodista y por lo tanto superficial, hablar de lo más inmediato, que es su ingreso en la academia, con un discurso en donde naturalmente rindió tributo a su predecesor, a Javier Marías, lo cual resulta bastante sorprendente porque creo que la estética de Javier Marías y la estructura narrativa y de sus personajes más introspectiva, más psicológica, como tú mismo destacaste en el discurso, está bastante alejada de tus posiciones narrativas. ¿Qué aprendiste al leer o a releer a Javier Marías a la hora de dar ese discurso? Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, por estar ustedes aquí. Bueno, es perceptivo, ¿eh? Es decir, la única cosa... El verde. El rojo le da eso. Ahora. Bueno, había dado las gracias, por si no... no, pero lo que te decía es que es perceptivo, es decir, la única cosa a la que te, digamos, obliga, o sea, la única cosa que es obligatoria en el discurso de entrada en la academia, por cierto, no solo en la española, en la francesa, por ejemplo, también ocurre lo mismo, es hacer un elogio, una semblanza, un elogio del predecesor en la silla. Y entonces, en mi caso lo hice con mucho gusto sobre Javier Marías, a quien yo prácticamente no había conocido, solo contaba en el discurso, una vez había estado con él, vamos, le había saludado en Madrid. Y bueno, sí, yo había leído algunos de sus libros, tienes absolutamente toda la razón al decir que somos escritores diametralmente opuestos en muchísimos sentidos, pero eso está bien, es decir, precisamente a mí los escritores que se parecen a mí a veces me interesan menos, ¿no? Porque si se parecen a mí, ¿para qué voy a leerlos? Esa gente que no se parece a ti, ¿no? Que es distinta. Y sí, en todos los sentidos, Marías es un escritor prácticamente opuesto a mí, estilísticamente, no quizá en sus gustos, eso es verdad, siempre hay cosas en común. ¿Qué vi yo? Claro, lo que he hecho en estos, para preparar el discurso, fue leer prácticamente, creo que todo, Marías, o todo lo que me faltaba de Marías, releí algunas cosas. Y bueno, me sorprendió la gran diferencia que había entre los dos. No voy a entrar en muchos detalles, pero me di cuenta de que, en cierto modo, esto no lo digo en el discurso, porque no era el momento de decirlo, en cierto modo yo nací como escritor por reacción a Marías y a otros escritores mayores que yo, que en aquel momento eran los que, cuando yo aparecí, digamos, cuando yo maduré como escritor, que eran los que en aquel momento, digamos, fijaban el canon de la narrativa española, no en español, española, en España. Y esto es lógico y es natural y debe ser así. Yo espero que haya jóvenes escritores que se encuentren a sí mismos reaccionando contra mí, ¿no? Eso siempre ha sido así, ¿no? Tú reaccionas contra lo que en aquel momento es considerado literatura, ¿no? La literatura es siempre antiliteratura. La buena literatura nunca suena a literatura, suena a verdad.
y por lo tanto es una reacción contra aquello que en un determinado momento. La prosa de Marías, que es una prosa excelente, pero es completamente opuesta a la mía, totalmente opuesta a la mía. En cambio, sus gustos, como decía, no. Él era un escritor muy apasionado, muy influido y apasionado por la literatura anglosajona, como yo. Quizás sentía una cierta incomodidad con la tradición española, como yo, aunque la conocía muy bien. Hombre, yo la conocía a la fuerza, porque yo enseñé literatura española en la universidad durante años, y fui filólogo y estudié, al menos con la tradición inmediata española, con la tradición del siglo XX, XIX. En mi caso había una gran incomodidad, creo que en el caso de Marías también, no con la del siglo de oro, en mi caso al menos. Marías quizás no habló tanto sobre esa literatura. Bueno, no sé, estoy dando vueltas para intentar no contestarte. No, pero fue un placer, y lo hice. Todo lo que dije es verdad, no mentí. Aunque no dije toda la verdad, por supuesto, porque no puedes decir toda la verdad. Umbral tenía una frase malvada sobre esa generación, que era la de anglo-aburridos, que no debía pedir que comente esta nota a pie de página. No, pero es lógico. O sea, Umbral venía de una tradición muy española. Umbral era un muy buen escritor, ¿eh? Ahora ya la gente se ha olvidado de él, ya la gente... Yo lo leí mucho y me divertía mucho y me gustaba mucho, y solo estuve una vez con él. Me llevaron porque en Barcelona, hace muchos años, yo era muy joven. Entonces él vino a dar una conferencia excelente, por cierto, y me llevaron a mí porque yo era el que había leído Umbral. Y cuando le conocí le dije, no, es que yo le he leído a usted más que... O sea, conozco mejor su obra que usted mismo, porque usted, claro, ha escrito tanto que no tenía tiempo de leerla, ¿verdad? Y es verdad, yo lo había leído prácticamente todo. Y me parece un escritor muy interesante y muy tal. Pero claro, él justamente obedecía a una tradición muy española, muy española, muy española. O sea, Ramón Gómez de la Serna, Valle Inclán, Cela, los escritores falangistas fundamentales para él. Y en cambio, Marías... en realidad los anglo-aburridos eran los discípulos de Juan Benet, eso es lo que él quería decir. Sí, sí. Él quería decir eso, simplemente. Había ahí una pelea entre Benet y Cela, que eran los dos capos, tal, que en realidad no eran tan distintos en el fondo. Y eso es lo que quería decir con malicia. Pero es curioso lo de Umbral. ¿Me dejas contar una cosa? Es que claro. esto de la academia, lo digo y la gente no se lo cree, pero tengo que decirlo. Yo es que nunca quise entrar en la academia. Umbral, como sabes, lo intentó no sé cuántas veces. Decía, lo intentaba, le rechazaban, y él decía, me cago en la academia y tal, estos sinvergüenzas, no sé qué. Y al cabo de un año o 2 años se volvía a presentar. Qué grande es la academia, qué importantes los escritores, qué tal. Y volvían a rechazar, y volvía otra vez a maldecir a la academia. Entonces, hay gente que se ha pasado la vida, o sea, Azorín 3 veces lo intentó. O sea, la academia para determinadas personas es muy importante. Digamos, lo es. O sea, históricamente es obviamente una institución muy importante y tal cual. Pero eso nunca entró, y créeme, y te voy a dar la prueba, eso nunca entró en mis expectativas. Yo nunca ambicioné entrar en la Real Academia Española. O sea, para mí eso era algo completamente fuera de mis expectativas por completo. No sé, quizá porque yo vivo, más que en Barcelona, vivo en un pueblo del Ampurdán, porque yo voy a Madrid, me encanta Madrid, pero voy de visita. No sé, yo he sido un escritor marginal en el sentido real de la palabra, es decir, yo he vivido en Estados Unidos, yo soy de Gerona, de Extremadura, de pueblo, digamos. Entonces eso nunca entró en mis expectativas, jamás. Te doy mi palabra de honor. No, Caballero Bonal intentó entrar 2 veces y lo rechazaron. Hace falta, urge un sálvame cultural en este país, por motivos absolutamente extraliterarios. Por los discípulos de Cela o los amigos de Cela rechazaban el hecho de que Pepe Caballero Bonal hubiera tenido relación con la mujer de Cela. Hay leyendas y leyendas, ustedes no se imaginan. O sea, el antecesor, uno de mis antecesores, Canalejas, o sea, te dan una lista con los antecesores, los predecesores en la academia. Canalejas es el nuestro, el de Cádiz. No, el primer ministro. ¿Sí? Sí. Sí, que era de aquí. Que de aquí.
Este hombre, como sabéis, lo mataron en Madrid cuando ya había sido elegido académico, pero antes de leer el discurso. Esto ha ocurrido mucho, o sea, Unamuno, Machado tampoco leyó el discurso. Pero es que hay quien sostiene que lo mataron para que no entrase en la academia, para que no fuese... O sea, hay leyendas de todo tipo, de todo tipo. Entonces, yo cuento esto, que es la verdad, y nadie se lo cree, pero es la verdad. Y a mí, o sea, lo que ocurrió es una cosa muy tonta, pero que yo tengo que explicar. Sí, hombre, los académicos, esto es escandaloso, no, los académicos son muy suyos, entonces ahí hay grandes conspiraciones, o sea, se habla de grandes conspiraciones, de grandes componendas políticas, operaciones políticas, cuando entraron Cebrián y Anson al mismo tiempo, que era una gran operación periodístico-política para la derecha y la izquierda, no sé qué tal, una enorme cantidad de conspiraciones y de historias maquiavélicas y tal y cual. Y claro, los académicos, supongo que hay académicos que juegan a estas cosas. A mí alguna vez alguien me había dicho, oye, ¿tú quieres ser la academia? Y yo me hice el sueco, que es una cosa que hago muy bien, y esto es otro académico que nos está controlando. Anson y Cebrián que están llevando. Y entonces lo que ocurrió fue una cosa absolutamente tonta, que nadie se cree, y que además a lo mejor no ha pasado nunca, pero a mí me llamó a mi casa, esto como lo he contado por escrito, y se lo pregunté a él, ¿puedo contarlo? Me dijo, sí, tú puedes contar lo que te dé la gana. Incluso puedes contar alguna mentira, que para eso es novelista, me contestó, que es el director actual de la academia, que es Santiago Muñoz Machado, y un día yo estaba trabajando en mi casa, nunca cojo el teléfono cuando, si es un número desconocido, me llama, o sea, es él, a este señor yo le había visto una vez, porque me dio un premio de periodismo, y había estado con él, le había saludado, y ya está, o sea, no tenía ninguna relación con él. Me llama y me dice, oye, tú tienes que ser el próximo académico, en sustitución de Javier Marías. Yo le dije, muchas gracias, es usted muy amable, se lo agradezco de todo corazón, pero yo no puedo serlo, porque yo viajo mucho, no voy a poder asistir a las reuniones. Me dijo, no, tú vas a ir cuando puedas. Dije, ya, muchas gracias también, de nuevo, se lo agradezco de todo corazón, es usted muy amable y tal, pero es que no puedo porque yo no voy a competir, porque además para entrar en la academia tienes que competir con otros, con los que se presenten, ¿no? Azorín compitió, Umbral competía, Y le dije, mire, yo es que dejé de competir a los 16 años cuando dejé el tenis y no he vuelto a competir. Me dijo, no, tú no te preocupes porque no vas a competir con... O sea, fue derrotando una tras otra todas mis aprensiones, mis objeciones, mi tal, hasta que me acordé de... Bueno, me acordé de dos cosas. Me acordé de La Rochefoucauld, un gran escritor francés, un moralista francés del siglo XVII, que decía, quien rechaza un elogio es porque quiere dos. Y yo pensé, quien rechaza un honor es porque quiere dos. O sea, rechazar un premio, claro, yo soy orgulloso, pero no soy soberbio. La soberbia me parece mal. Y también me acordé de Flaubert, que decía, en el diccionario de los lugares comunes, decía, la academia francesa. Es el diccionario de las tonterías, ¿no? De los lugares comunes, de los clichés. Decía, academia. Y lo decía lo siguiente. Abominar de ella. Mientras tanto, hacer lo posible por entrar. Entonces ya pensé, es que ya, no, ¿qué voy a decir? No podía... También me acordé de Churchill, que decía, los honores ni se piden, ni se rechazan, ni se exhiben. Entonces yo, insisto, soy orgulloso, pero no soberbio. Y al final le dije, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Este señor me lo planteó así, yo ya no veía, entonces subí arriba donde estaba mi mujer y dije, me parece que he aceptado ser académico. Y me dijo, ¿qué dice? Bueno, o sea, esto es así. Yo sé que esto la gente no se lo cree, pero bueno, es la realidad. Y estoy muy contento y muy tal, porque hay gente muy lista y todo esto, y voy a aprender muchas cosas, pero esto nunca entró en mi horizonte de expectativa, por decirlo de una manera pedante. Yo supongo que antes de entrar en la academia te plantearía, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, tenemos el presidente de la Academia Francesa, que sí, pero hay idiomas tan potentes como el inglés que no tienen academia, y al fin de cuentas la gente habla como le da la gana, y en una comunidad como la hispanoparlante, con tantos modos distintos de habla y tal, no sé, da la sensación como si estuvierais de policía de tráfico en las calles del Cairo.
Ya. Es un trabajo bastante ímprobo. Ya, pero esto, ahí yo tenía una ventaja y es que yo conozco un poco, o sea, yo soy filólogo y conozco un poco para qué sirve la academia, etcétera, etcétera. Yo entiendo que aquí hay una enorme cantidad de malentendidos. Yo creo que es muy útil, que lo ha sido históricamente y que puede serlo, pero si sabemos en qué consiste. Es decir, la academia, la gente cree que la academia dice cómo hay que hablar, pero esto es un disparate. La academia no dice cómo hay que hablar. Quien dice cómo hay que hablar, o sea, la lengua no es propiedad ni de los académicos, ni de los escritores, la lengua es propiedad de la gente. Entonces, la academia no dice cómo hay que hablar, ni cómo hay que escribir. Como mucho puede recomendar algunas cosas, como mucho. Lo que la academia dice es cómo habla la gente. Y eso sí es bueno que alguien lo diga. Es que la gente dice esto o lo otro, ¿verdad? La academia solo tiene poder preceptivo en dos cosas, y relativo, porque alguien tiene que tenerlo, en la puntuación y básicamente en la puntuación y en la ortografía. Pero lo demás, la academia lo que hace es, hoy por ejemplo leía en el periódico, en El País, el periódico del que escribo yo, leía que alguien se quejaba de que la academia había aceptado finalmente el spoiler, y decía, pero joder, pero qué tarde, pero si esto ya hace mucho tiempo que se dice, además ahora ya se pone en duda y tal. Bueno, en realidad, pero claro, la academia lo que dice es, bueno, es que esto se dice. No dice, esto hay que decirlo, no, esto se dice, resulta que hay mucha gente que habla así, simplemente. Eso por un lado. Por otro lado, la academia española, claro, para empezar, déjame decirte una cosa, yo acabo de entrar, o sea, no soy un especialista, pero ni eres culpable. Claro, ni soy responsable tampoco de nada, pero ni soy culpable, pero sí sé algunas cosas. Es decir, por ejemplo, la academia española, por comparación con casi cualquier otra academia, vamos, seguro, por ejemplo la francesa, que es la que crea, creo que es la primera, tiene una influencia enorme. O sea, piensa simplemente, por ejemplo, el diccionario de la Academia Francesa es el tercero más consultado de los diccionarios franceses. Está el Robert, está el Larousse y luego está el de la Académie Française. El de la Academia Española es con absoluta a distancia sideral el más consultado. Pero además no es de la lengua de España, es de la lengua española. Y ahí, que es inmensa, ya les gustaría a los franceses tener una lengua como la que tenemos nosotros. Esto los políticos todavía no se han enterado. No se han enterado. Si se hubiesen enterado, no harían lo que hacen. La mayor riqueza que tenemos los españoles es una lengua que es universal. ¿Cómo se habla español en Colombia, por Dios? Claro, y en tantos sitios. O sea, y se habla un español muy diverso que además es uno. La academia fue fundamental, esto se sabe poco, pero es así, se conoce poco, para mantener la unidad de la lengua después de la independencia de las colonias. O sea, lo que eran las colonias, vamos, de los países latinoamericanos. Fundamental. Porque algunos países incluso se llegaron a plantear la posibilidad de implantar otras lenguas. Ya somos independientes de España, ya no vamos a hablar español. Fue fundamental para eso. Pero además, lo que hace la academia, y yo ya lo estoy viendo, es decir cómo se habla y intentar afinar al máximo en la definición de cada una de las palabras. Te voy a poner un ejemplo, que yo, esto lo quiero poner, mañana voy, y lo primero que quiero es proponer un cambio. Cada semana se discuten, o sea, se trabaja un montón. Esto yo no lo sabía, pero lo voy a saber ahora. Y no se cobra nada. No hay ni secretaria, ni coche, ni nada, ni sueldo, ni nada. ¿En qué mal momento ha llegado el poder? Pésimo, pésimo. Pero se trabaja porque cada semana hay que ir allí. En fin, yo lo voy a intentar al menos. Hay una palabra que yo quiero ya cambiar la definición. Mañana la voy a proponer, si me dejan. Y espero que me dejen, para eso me han elegido. Que es la palabra faro. Faro, en todos los diccionarios aparece como no sé si hay alguna especie... Bueno, hombre, por Dios, estamos en Cádiz. Faro
Un faro se define como una torre, ¿verdad? Una torre que ilumina, tal, pero no es verdad. Hay faros que están a pie de... alguien aquí lo sabrá, que hay una tradición extraordinaria, ¿no? Hay faros que están a pie de tierra. O sea, que un faro es un punto de luz. Bueno, entonces la academia, que tiene a los mejores lingüistas, o sea, la academia tiene un tercio, no hay muchos escritores, y ahora hay relativamente pocos. Hay bastante menos de un tercio. Hacen bien. Sí. Hombre, los escritores algo tenemos que decir también sobre esto, pero bueno. Con que haya una cuota. Eso, no, es más o menos un tercio. Luego están muchos lingüistas y muchos filólogos, que es lógico, y luego hay gente de todo tipo, que también es lógico, juristas, etcétera, etcétera. Entonces, para acabar, yo lo concibo como un servicio público. O sea, eso si sirve para algo es para preservar y para cuidar lo más importante que tenemos, que es la lengua. Lo más importante que tenemos. Y aquí hay unas grandes diferencias con respecto al pasado. Y una fundamental es la conciencia de que nuestra lengua, de que España es una parte ínfima del español. Ínfima quiere decir menos de un 10%. El español es universal y eso ya es un hecho. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo la Academia Española era la Academia de España. Hoy no es así, y te lo puedo asegurar. Se ha notado en el diccionario, se ha notado muchísimo. Muchísimo. Y en la actividad, en los diversos países, en todos los países hay una sede de la Academia Española, y tú lo has dicho, es decir, en el diccionario de la Academia está realmente la riqueza enorme del castellano. Yo lo concibo como un servicio público, o sea, así lo veo yo. Yo tengo 62 años y ahora me toca, pues, echar una mano con un asunto con el que he trabajado toda la vida. Estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber muchos filólogos. Yo soy filólogo también, aunque creo que no me han elegido como filólogo. Pero claro, los escritores algo tienen que decir también. Lo que yo os deseo con franqueza es que tengáis al menos tanto éxito en frenar como tuvo la Academia, en frenar la dispersión lingüística tras la independencia de América, con la dispersión lingüística en la independencia de las redes sociales, de TikTok, de WhatsApp, porque ahí el español está entrando en unos rincones bastante oscuros e inciertos, y no hay forma, hay lugares de la vida escrita en donde parece que ni la academia ni las buenas costumbres parecen entrar. No acabo de entender lo que quieres decir. Que en TikTok o en WhatsApp empiezan a utilizarse fórmulas que rompen con la ortografía, que rompen con la puntuación, que acortan las palabras más allá del habla, que es lógico, las hablas transitan hacia la síntesis, pero en lo escrito no se había dado tanto este fenómeno como se está dando ahora, y es bastante problemático, creo yo, vamos, y creo que es imposible frenarlo, porque es un uso, son usos y costumbres que transcurren a veces ya no solo al margen de la academia, sino al margen de la literatura, al margen de la lectura. Pero fíjate que tú decías antes que la academia era como un guardia de tráfico en medio del Cairo, pero yo es que creo que no tiene que serlo. Es decir, yo creo que la academia, que en algún momento pudo serlo, porque claro, eso eran las academias originalmente, pero hoy no es así. Es decir, yo soy muy poco purista, y las lenguas evolucionan según los hablantes las hacen evolucionar. Es decir, según la gente según la gente usa esa lengua. Y no conozco bien lo que estás diciendo. Es decir, por ejemplo, que la Q se vaya perdiendo a favor de la K, como apócope, por ejemplo, sí, claro, en el lenguaje escrito de las redes sociales, y otros usos que en la lengua estamos acostumbrados a que el lado termine eliminando la D y se quede en el lado, pero porque eso además transcurre con un tiempo largo y es una sedimentación del habla que después influye en la lengua, pero en las redes esto está siendo muy inmediato y hay una generación que no distingue muy bien dónde va una palabra con QU que una K
que es mucho más sintética y puede tener las mismas funciones. Claro, eso hay que verlo. De todos modos, te voy a dar una alegría, me parece. Bueno, esto que no salga de aquí, no, es la verdad. Los académicos, que no somos muchos, no sé cuántos hay ahora, pero no son muchos, no son, a ver, que no me oigan ellos, pero no son los que hacen el diccionario, ¿eh? A ver si nos aclaramos. Hay un montón de gente, esto yo lo he sabido hace poco, hay un montón de lingüistas que trabajan 8 horas al día, ¿verdad?, en un lugar ahí en el centro de Madrid, y que son los que realmente hacen un trabajo ingente que después los académicos sancionan. O sea, los académicos son... Entiendo yo que eso es así. Estoy haciendo aquí de especialista en la academia, llevo un día, pero entiendo que eso es... Bueno, sin la menor duda es así. Es decir, los académicos son los que sancionan finalmente, pues esto sí, esto no, esto de acuerdo, pero ahí hay un estudio ingente. A mí me han mandado, estoy aquí descubriendo las tripas de la academia, me han mandado ya para la sesión de mañana un montón de papeles elaborados por lexicógrafos, etcétera, etcétera, con propuestas que ellos han estudiado y que los académicos finalmente sancionan o no según su criterio. Cuando yo te he dicho que voy a cambiar la palabra faro, o que quiero cambiar o decir alguna otra palabra, no te creas que yo llego allí, venga, va, vamos a cambiar esto, y se acabó. Esto, yo lo que creo que se hace es proponer. Yo propongo esto, y lo propongo porque lo conozco, en fin, porque especialistas me lo han hecho notar, arquitectos en particular, y luego los lexicógrafos lo estudian y se pasan un tiempo, meses estudiándolo y viendo si efectivamente hay faros de esta manera, hay faros de la otra, y finalmente eso se plasma en el diccionario, ¿no? Es decir, que esto no está al albur de lo que yo diga ni de lo que diga, sino que pasa un filtro muy potente. Yo creo que la Academia Española tiene más influencia porque tiene también más, porque hace un trabajo mucho más serio, ¿eh? Es decir, influencia quiero decir, he hablado del diccionario, pero creo que eso es bueno. Cuando la palabra, ahora la Academia va a anunciar la palabra del año para ella. Inmediatamente todo el mundo se pone a discutirlo. Y eso está bien. El año pasado me parece que fue polarización. Entonces los periodistas, la discusión, no sé qué. Es decir, tiene una presencia pública muy potente. Cuando decide quitar la tilde del solo solamente, cuando hubo una batalla ahí tremenda, ahí se monta una batalla pública, yo creo que eso está bien. Y creo que está bien porque de una puñetera vez tenemos que ser conscientes de que la primera riqueza de este país es su lengua. François Mitterrand, o sea, que no era un tonto, precisamente, decía siempre una cosa que puede sonar muy imperialista, pero que es real, decía, si nosotros, los franceses, tuviésemos América Latina. Si nosotros tuviésemos una lengua realmente universal, porque el francés, ellos van a muerte con el francés. O sea, los presupuestos de la Alliance Française, de todas estas cosas, son descomunales. Y el trabajo es brutal, tremendo, profesores, conscientes de la importancia que tiene la lengua, de la importancia económica que tiene la lengua, diplomática, política, científica, en todos los ámbitos. Y nosotros quiero decir, en primer lugar, nuestros políticos, simplemente no son conscientes de eso y no actúan en consecuencia. Por poner un ejemplo casi banal, el presupuesto del Instituto Cervantes es ridículo por comparación con esos grandes institutos. Entonces, tiene que haber una conciencia de esto, en España para empezar, pero en todos los países de nuestra lengua. Pero desde luego no tiene que ser un agente de tráfico que diga esto sí, esto no. Yo no creo que la academia te va a servir para... Bueno, si te parece, del omega vamos al alfa, siguiendo la superficialidad. ¿Qué te llevó a dejar el tenis por la filología y por la literatura? Esa es una gran pregunta. No. Mi padre decía que yo no quise ser tenista, pero no es verdad. Es que yo no era... Si hubiese podido ser tenista profesional, a lo mejor lo hubiese sido. A mí me gustaba mucho el tenis, pero hasta los 15 años o por ahí lo jugué. Lo que pasa es que la literatura, hombre, era una cosa muy potente. Yo siempre fui un lector. O sea, yo recuerdo la primera película que vi, que era Los 4 hijos de Cathy Elder, de Henry Hathaway, una muy buena película, por cierto. Pero no recuerdo el primer libro que leí, porque siempre leí, o sea, la lectura formaba parte de mi cotidianidad, ¿no? Aunque no vengo de una familia
digamos, culta, o mi familia eran labradores de Extremadura. Bueno, alguno sí era aficionado a la lectura y tal, pero bueno. Lo que pasa es que en la adolescencia, en circunstancias peculiares, la literatura se convirtió en una cosa muy, muy, muy absorbente. O sea, se convirtió en algo muy importante. Me agarré a la literatura de una manera muy... no sé por qué ocurrió eso, pero ocurrió, ¿no? Yo creo que los escritores somos siempre un poco taraos. O sea, en mi caso, esto lo he contado muchas veces. Antes me daba vergüenza contarlo, pero ya lo cuento porque he perdido la vergüenza, soy un sinvergüenza. La primera vez que conté esto, lo conté en un sitio muy peculiar, que es en el Vaticano. Un día me invitaron, me hicieron una invitación muy rara. Me invitaron a dialogar con un cardenal. Yo soy ateo, gracias a Dios, como decía Buñuel, ateo y anticlerical, como el Papa Francisco. Pero me ha interesado siempre mucho el Vaticano, la religión. Yo fui a un colegio de curas, mi familia era súper católica y todo esto. Entonces me invitaron a conversar con un cardenal, el cardenal Ravasi, que era el ministro de Cultura, todavía está vivo. En aquel momento, hablo de hace no tanto, 7 años, una cosa así. Claro, teníamos que conversar sobre literatura y religión. Y entonces conté una historia, ese día ahí, no exactamente del Vaticano, sino en la Embajada Española del Vaticano, el Palazzo de España, que está al lado de Piazza España, un sitio increíble, un palacio. Es la embajada más antigua del mundo. Entonces tuvimos este diálogo público con gente que nunca, o sea, un tipo de público que nunca había tenido, monjas, curas, obispos, también había periodistas. Y entonces conté lo que dije era que una cosa que es verdad, que yo soy escritor porque soy hijo de un doble desarraigo. O sea, en el origen de mi vocación hay un doble desarraigo. Y creo que esto no es infrecuente entre los escritores. Los escritores somos escritores porque algo pasa. O sea, una persona feliz no se dedica a inventar mundos que no existen. No se encierra 10 horas diarias a darle a la tecla, ¿verdad? Un doble desarraigo. Por un lado, un desarraigo geográfico. Yo soy un español normal y corriente, también un catalán normal y corriente. O sea, un charnego. O sea, un charnego, eso es. La inmensa mayoría, bueno, muchísimos catalanes son como yo, y muchísimos españoles son hijos de la emigración de los años 50, 60, ¿verdad? Andaluces, extremeños, murcianos, tal, que, como ustedes saben, este es un fenómeno que no hemos entendido bien en nuestro país. Es un fenómeno que define nuestro país y que no hemos asimilado, creo yo, que no le hemos dado la importancia que tiene. Yo soy un hijo de eso. Yo a los 4 años mis padres se marcharon a Cataluña, a Gerona concretamente, como la inmensa mayoría de la gente del pueblo. El pueblo se vació. Después de la guerra tenía 3.500 habitantes, ahora tiene 500 habitantes. Eso era lo normal, en realidad, en Extremadura, muchísimos pueblos así. Y en Andalucía muchísimos pueblos. Bueno, entonces yo, que había nacido en este pueblecito donde todos éramos parientes, donde éramos como una tribu de gitanos, donde además mi familia era la rica del pueblo. En cuanto salíamos del pueblo éramos pobres, pero en el pueblo teníamos para comer y todas estas cosas y tal. Pues de repente me sacan de ahí, donde tenía tíos, abuelos, de todo, y me llevaron a un sitio que era totalmente distinto, donde la sensación era realmente de orfandad. Te habían sacado de tu lugar en el mundo, ¿verdad? Había una cultura distinta o hasta una lengua distinta, etc. Y eso es un desarraigo. Yo soy hijo de eso. Mi madre o mi padre, mi madre sobre todo, fue una víctima de eso, porque hubo víctimas de eso. Yo no, yo soy un fruto de eso, un resultado de eso. Hay una frase de Cesare Pavese que me gusta, el gran escritor italiano, que me gusta mucho repetir. Él decía, la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida, ¿no? Es un instrumento de venganza, ¿no? De defensa contra las ofensas de la vida. Bueno, para mí fue eso, ha sido eso, sigue siendo eso, y esa fue la primera ofensa, el desarraigo completo, porque además, como tantos andaluces y como tantos extremeños, etcétera, luego volvíamos
en verano a nuestro lugar, ¿verdad? Y volvíamos a ser el hijo de tal y el nieto de tal, y volvíamos a... Pero ya éramos los catalanes, ya no éramos ni catalanes ni extremeños, había un desarraigo permanente, un descoloque permanente, un no saber. Así que, por un lado, sin ese desarraigo, yo nunca hubiese sido escritor. Mi madre me decía, tú, si te hubieses quedado aquí, nunca hubieses sido escritor. Yo creo que es verdad, hubiese sido maestro, veterinario, como mi padre. Por un lado eso, pero por otro lado también un desarraigo, llamémoslo, espiritual, ¿no? Religioso, si se quiere. Yo a los 14 años me pasó una de esas cosas que pasan a los 14 años, y es que me enamoré como un berraco en mi pueblo, porque claro, estaba de veraneo en el pueblo. Me enamoré como un berraco, pero como un berraco, o sea, de verdad, es la primera vez y tal. Total, que se acaba el verano, me vuelvo... Esto es así, esto fue el verano que yo tenía 14 años. Me vuelvo a Gerona, al lugar a 1000 kilómetros de allá, o sea, la chica se quedó allí porque era del pueblo, y claro, yo, imagínate, lo que quería era colgarme del cimborrio de la catedral de Gerona, ¿verdad? Estaba desesperado. La situación era muy seria. Digamos que estuviste a punto de escribir un poema. Peor, porque lo que hice fue ir a buscar el libro más serio que encontré en mi casa, con tan mala fortuna que resultó ser San Manuel Bueno Mártir, de don Miguel de Unamuno, que ustedes conocerán, y quien no lo conozca, es un breve, una novelita, una nouvelle, como dicen los franceses, que cuenta la historia de un sacerdote que pierde la fe, San Manuel Bueno, y que pese a ello continúa predicando a sus feligreses porque piensa que sin la fe estarán perdidos. Bueno, pues yo leí ese libro y además, para colmo, luego leí, si no todo, casi todo Unamuno, y bueno, ya digo, o sea, yo era un chaval excelente hasta este momento, excelente, católico, mi familia era muy católica, deportista, muy buen estudiante, etcétera, etcétera. Bueno, pues leí ese libro, perdí la fe, no la he vuelto a recuperar, empecé a fumar, a beber cerveza, en fin, entré en una especie de caos moral del que todavía no he salido. No, hablo en serio, es decir, esto, claro, yo lo contaba en el Vaticano, o sea, ante el cardenal y todo esto, las monjas y los curas me miraban con una cara terrible. El cardenal, que era un hombre muy inteligente y muy... sabía 40 lenguas, yo qué sé, se reía a carcajadas, pero es verdad, es decir, yo en ese momento... Por un lado, empecé a leer de otra manera. Ya había leído, yo leía novelas de aventuras, libros de historia, leía por placer, que es por lo primero que hay que leer, para entretenerme, porque me divertía, porque era fantástico, porque era divertidísimo, porque era tal. A partir de ese momento empecé a leer ya no solo por placer, sino en busca de conocimiento, porque eso es la literatura. Es placer, pero también es conocimiento. En cierto modo, y esto lo he entendido más tarde, pero es así, es una evidencia, fui a buscar a la literatura, fui en busca de un sucedáneo, de un sustituto de las seguridades que el catolicismo, que la fe, me proporcionaba, ¿verdad? Fui a la literatura en busca de eso. Por supuesto es un error, porque la verdadera literatura nunca proporciona certezas, sino que proporciona más preguntas, más inquietud. Aunque se puede argumentar que esas incertidumbres y que esa inquietud ya es una respuesta en sí misma. Pero bueno, cuando descubrí que me había equivocado era demasiado tarde. Y entonces en ese momento es cuando yo creo cuando estoy seguro de que empecé a vislumbrar borrosamente la posibilidad, la idea de ser escritor. Cosa que para mí en aquel momento era como ser astronauta, pero bueno, o como ser domador de leones, pero sí, en aquel momento cambió todo. Así que, de algún modo, mi vocación literaria está vinculada a la pérdida de la religión, fíjate, a la pérdida de la fe. Y a la pérdida de la novia. Y a la pérdida de la novia, sí, señor. Es curioso porque has dicho al principio, hablábamos de las sombras confesas tuyas por Borges, por Kafka, y de tu distancia sobre la literatura de los dos española de los dos últimos siglos, pero por ejemplo en El móvil, yo no leí los otros relatos, leí solo el relato largo, la novela, ahí había una presencia, una sombra de Unamuno de niebla,
la construcción de las relaciones entre la novela y el lector, en ese caso el autor, la novela, la realidad, que es real, que es ficción en toda esa trama, y en muchas novelas tuyas no hay una sombra directa, pero se percibe el mamón de Pérez Galdós, que está en todas partes, asomando las orejas y alumbrando partes de la historia que quizás necesitarán esa luz, que es esa luz propia, subjetiva, que es lo que tú haces en Soldado de Salamina, Memoria de un instante, en otras obras tuyas, ¿no? Puede ser. Lo de Unamuno puede ser. La Nívola. Sí, un Unamuno muy distinto. Algún día debería escribir sobre Unamuno, porque Unamuno es un escritor lleno de... O sea, creo que se lee muy mal. Hay una visión muy equivocada de Unamuno. Unamuno era un escritor... El mejor Unamuno es un escritor con un gran sentido del humor. Y esto se olvida. Por ejemplo, Niebla es un libro humorístico. Amor y pedagogía es un libro abiertamente humorístico. Entonces, todos asociamos Unamuno al escritor trágico, al dolor que se levantaba con un dolor de España terrible cada mañana y todas estas cosas. Eso es una parte de Unamuno, real, pero no es Unamuno. Es posible que a mí... Y sí, desde luego, Niebla es un libro... y algún otro libro suyo, que es posible que han estado dentro de mí. No, y otros escritores, Azorín, por ejemplo, que es un escritor que a mí me interesó mucho en aquel momento. Y que ya no lee nadie, sorprendente. Yo lo leo. En cambio, Azorín me parece, es un escritor que me gusta mucho. En cambio, Galdós, tengo más problemas con Galdós. Sí. Y yo creo, esto suena muy mal, pero es así. De hecho, una vez en el centenario de Galdós, sí, exactamente, el centenario de Galdós, yo escribí un artículo y luego se montó un lío tremendo, diciendo que a mí no me parecía que Galdós estuviese a la altura de Flaubert o de Dickens o de Tolstoy o de Dostoyevsky, no lo creía. Y la gente se enfadó mucho. Una amiga mía me dijo, pero ¿cómo se te ocurre decir eso si Madrid está empapelada de anuncios de posiciones y de tal, de Galdós? Pero es que lo creo, yo no, o sea, si lo he leído, claro, lo enseño en clase, todas estas cosas, pero precisamente por eso tengo mis problemas. De hecho, Vargas Llosa, por quien siento un gran afecto y que ha sido muy importante para mí, muy importante, como algunos otros escritores latinoamericanos, tú has mencionado a Borges, él, cuando leyó sus artículos, de hecho lo menciona, escribió un libro sobre Galdós después, y empieza hablando de esos artículos con mucha generosidad conmigo. De hecho, siempre ha sido muy generoso conmigo, de hecho es mi descubridor, como, digamos, él escribió sobre mis libros con mucha generosidad. El caso es que empieza hablando de esos artículos y dice que yo no soy muy generoso con Galdós y tal y cual, pero al final en su libro dice exactamente lo mismo que yo, como no podía ser menos. No, pero bueno, lo cual no significa que yo piense que Galdós sea un mal escritor, ni mucho menos, pero tengo mis problemas, como tengo mis problemas con la literatura española de los 3 últimos siglos, o sea, del 18, 19 y 20. Yo creo que España, la literatura en español, tiene un momento de increíble esplendor, que es el siglo de oro, increíble esplendor. En ese momento, o sea, hay poetas extraordinarios, los poetas de tercera categoría también son de tercera fila también son extraordinarios, y los de segunda fila son deslumbrantes. Aldana, un poeta inmenso, y luego por motivos que habría que ver, la literatura española, en particular la novela, porque luego hay grandes poetas en el siglo XX, grandes poetas, pues en España se da una paradoja tremenda. España inventa la novela con ese libro asombroso que es El Quijote, inventa la novela moderna y luego la deja escapar de las manos. Los españoles no entendemos el Quijote. Esto es así. Quienes entienden el Quijote, Borges decía, yo la primera vez que leí el Quijote lo leí en inglés, porque él era bilingüe. Y dice, y luego cuando lo leí en castellano, la traducción me pareció excelente.
la traducción del Quijote al castellano. Y esta butad, esta broma, tenía mucho sentido, porque quienes entienden, como siempre en Borges, porque quienes entienden el Quijote no somos los españoles, son los ingleses, los alemanes y algunos franceses, sobre todo. Diderot, pienso y tal y cual. Pero los españoles no entendemos el Quijote. O sea, el inmenso éxito que tuvo ese libro en particular, porque fue un libro extraordinariamente exitoso en España y fuera de España, pero en particular en España, todo el mundo sabía quiénes eran Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Aunque no lo hubiesen leído el libro. Fue un verdadero bestseller, uno de los grandes bestsellers de su época. Eso, precisamente, por motivos que a mí me interesan mucho y que podrían explicarse, provocó que el libro no se entendiese. Ojo, y en Inglaterra, cuando fueron los primeros que empezaron a entenderlo, lo entienden 2 siglos después. No inmediatamente. Inmediatamente se tradujo. Casi inmediatamente se tradujo. Pero no lo empiezan a entender sino 2 siglos después. Sterne, Fielding, Smollett y otros escritores que todos dicen, nosotros lo que queremos hacer es lo mismo que este señor. También hoy es complicado que los lectores españoles o hispanoamericanos accedan al Quijote porque les resulta difícil interpretar en la lengua de hace 3 siglos. Se han ensayado traducciones, Trapiello al español contemporáneo, Trapiello hizo una hace unos años, pero al inglés sí se hacen periódicamente traducciones. Yo conocí incluso a un traductor del Quijote al japonés y le pregunté, pero ¿cómo usted es capaz de convertir a hispanista la lengua de Cervantes a los ideogramas japoneses, que cuando son mundos éticos y estéticos tan distintos, porque cada lengua tiene su ética y su estética? Y dice, bueno, mira, yo leía una frase del Quijote en español, pensaba en un ideograma y se lo decía a mi mujer, que pinta muy bien, y pintaba el ideograma. No sé yo la calidad que tendrá la traducción al japonés, pero normalmente me da la sensación de que hay más lectores contemporáneos del Quijote en otras lenguas que en la propia lengua nuestra. No lo sé. A ver, yo un poco discrepo de ti, en este sentido concreto. No, yo estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver, aquí hay que hacer un ejercicio que es muy importante. El Quijote, hablamos del Quijote y todo el mundo piensa, Dios mío, este libro es para catedráticos de la Universidad de Salamanca o de Madrid o de Cádiz. Esto es una cosa muy seria, hay que ponerse firmes para leerlo. Es falso. O sea, el Quijote no fue un libro importante en su época. El Quijote es esencialmente un libro popular. Eso es lo que es el Quijote. Y Cervantes no era un escritor prestigioso, no se engañen ustedes, él quiso serlo, pero no lo fue. Yo el otro día en la Academia decía, todos sabemos, en el discurso de la Academia, todos sabemos que Cervantes nunca hubiese ganado el premio Cervantes. O no sin escándalo de la crítica. ¿Verdad? Es así. Era un libro, un bestseller, un libro muy popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un libro popular, para la gente, como las grandes obras de la literatura, como Shakespeare, ¿verdad? Shakespeare era para la gente. Shakespeare no era prestigioso. Ni siquiera se publicó con seriedad en vida. Era un autor popular. Ni Lope. Bueno, Lope tenía más prestigio, ojo. Lope sí hubiese ganado el premio Cervantes, me parece. Entonces, eso por un lado. Esto hay que entenderlo. Es un libro de risa. Es un libro para reírse. La gente se reía, se carcajeaba. Esto es muy importante decirlo. Como el Ulises, este libro venerado, que parece que es un libro gamberro, que es lo que es Cervantes, un gamberro. A veces se modera y tal y cual, pero eso por un lado. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Hay un problema, que es un problema lógico, que es que se escribió hace muchos siglos. Y entonces la lengua ya no es la nuestra. Yo estoy totalmente en contra de traducirlo al español moderno. Totalmente en contra. Pero radicalmente en contra. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. El esfuerzo consiste en acostumbrarse a una lengua que parece más antigua de lo que es. Porque de golpe y porrazo, cuando uno, este debe ser un académico, Cervantes. Hay que hacer el pequeño esfuerzo, y se puede hacer con buena voluntad, y de acostumbrarse a esa lengua. Hoy día hay ediciones de Rico estupendas, buenísimas, extraordinarias, con algunas notitas que puedes ver, que si hay una palabra rara, astillero, ¿no? Que es lo primero que de lanza en astillero, en un lugar de la Mancha cuyo nombre quiero darme una lanza en astillero.
Bueno, tú ya entiendes que eso no es un astillero como los de Naval, ¿verdad? Es un armario donde se colocaban las lanzas. Bueno, pues eso, tienes que, ¿verdad?, acostumbrarte a una serie de cosas y de tal, pero en cuanto te acostumbras a esa lengua, cuando pasas de los primeros capítulos, esa lengua no es ajena a nosotros. Pero tú vas a decirle a alguien Sí. que deje la serie de Netflix y se ponga a leer El Quijote. Perdona, no te quepa la menor duda. No, no, Le voy a decir que lo vas a decir, sí, que te hagan caso. Me refiero. Bueno, la gente hace lo que tal, la gente puede hacer lo que quiera, pero yo le digo que entre ver cualquier serie y leer El Quijote, que no le quepa la menor duda. ¿Por qué? El otro día, si me permites, en el discurso ese, dijo una cosa elemental, que es tan elemental que parece mentira que se nos olvide. Como decía antes, la literatura, ¿qué es? Placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo, de conocimiento de uno mismo y de los demás. Entonces, ¿hay algo más útil que el sexo? Cuando alguien a mí me dice que la literatura no es útil, digo, ¿pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Es como alguien que te dice que no le gusta el sexo. Oiga, pues, ¿qué le vamos a hacer? Usted tiene un problema. Ya lo dijo la Biblia, conoció varón. Conoció varón. Exactamente, eso, que era follar, sexo. En plata, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. A mí las series de televisión yo veo, y hay algunas buenísimas, otras malísimas, como libros, también hay libros malísimos, ¿verdad? Ahora, entre ver la mejor serie de televisión y leer esto, no hay ninguna duda. Usted a lo mejor va a tener que hacer un pequeño esfuerzo. Al principio, sobre todo, insisto, tú tienes razón, te doy toda la razón, acostumbrarse a esa lengua que al principio tal, pero en cuanto que te acostumbras a ella y en cuanto, sobre todo, desacralizas el libro, porque el problema es sacralizar los libros no son sagrados, los libros son para la gente, los libros son para usar, para hacerlos de uno mismo, para ¿verdad? Hay que tener un sentido instrumental de la literatura, utilitario de la literatura. Los libros sirven para vivir más y mejor, y para pasarlo bien, y para para tener una vida más rica, más intensa, más compleja. Para eso sirven los libros. Entonces, claro que les voy a decir, por supuesto que les voy a decir, oiga, dejen Netflix o sigan viendo la serie, pero también hagan esto, porque hay tiempo para todo en esta vida, ¿aunque no lo parece? Sí, sin duda. Hace un rato hablabas de la veneración que tenía Umbral por los autores falangistas y en tu Soldado de Salamina, la figura de Sánchez Maza, por cierto, para aquí los gaditanos empedernidos, el Chicho Sánchez Ferlosio estuvo viviendo varios años aquí en Cádiz y algunos lo tratamos, era una familia compleja. Pero claro, autores como Sánchez Mazas o Agustín de Foxá de la órbita falangista siguen estando bastante arrinconados cuando en otros casos, a escala Celín, Ezra Pound, se les ha perdonado, entre comillas, sus devaneos fascistas o de colaboracionistas con el Reich y se han aceptado como escritores. Seguimos aceptando que Borges elogiara a Pinochet en el Parlamento de Valparaíso, porque nos quedamos con su literatura. En cambio, esos escritores como Sánchez Maza, que a mí particularmente como escritor no me interesa, pero creo que tiene textos notables, Agustín de Foxá, que me interesa más como escritor, siguen estando depreciados o al margen de los gustos literarios. ¿Crees que es por motivos literarios o influye ahí la motivación política? Creo que ya no es así, que eso fue en un momento. Trapiello, que los reivindicó, decía en un momento determinado, ganaron la guerra y perdieron la historia de la literatura. En un momento pudo ser así, después a la muerte de Franco, etcétera, pero yo creo que ya no es así. Y además creo, y sobre todo lo que creo, es que en ningún caso estamos hablando de escritores importantes como Ezra Pound o como Borges, incomparable, o sea, a distancia sideral, o como Celín, que es un escritor importante que a mí tampoco me entusiasma, pero que es un gran escritor. No estamos hablando de esa talla, O sea, Sánchez Mazas en absoluto era un escritor, por mucho que diga quien sea, Trapiello entre ellos, que era un gran escritor, no lo era. Y yo estoy de acuerdo contigo, Foxá era mejor
como poeta y también... como narrador, Madrid de sí, Corta Madrid de Corta Chica. Chica es una novela considerable, mucho mejor que todas las que escribió. Pero yo creo que ahora están en su sitio, ¿eh? Que no, eso fue un momento determinado, lógico, porque, bueno, porque eran franquistas y porque pesaba sobre ellos una losa ideológica, y eso, el peso del franquismo. Pero ya no lo creo en absoluto que sea así. O sea, la buena literatura acaba abriéndose paso. O sea, Borges dijo una tontería sobre Pinochet, de la que, por cierto, se arrepintió. Lo digo explícitamente, ¿eh? Él no sabía, tal, lo dijo explícitamente, me equivoqué, tal. Pero claro, da igual, ya puede decir lo que sea, su literatura lo supera todo. En cambio, Sánchez Mazas está donde tiene que estar. Yo no escribí Soldados de Salamina para reivindicar a Sánchez Mazas, ni muchísimo menos, ni para, en absoluto. Lo que pasa es que sí es verdad, por ejemplo, en el año 2001, cuando yo publico esa novela, esto lo decía Pradera, Javier Pradera, que era su cuñado, su yerno, perdón. Cuando salió el libro decía, es que él había escrito su tesis doctoral, que no publicó, sobre Sánchez Mazas, y él decía siempre, es que este chaval, no nos conocíamos, entonces este chaval lo que ha hecho ha sido resucitar a Sánchez Mazas, que estaba muerto. Nadie hablaba de él. Trapieño un poquito, que lo había editado, pero absolutamente minoritario. Y hoy está yo creo que está donde tiene que estar, ¿eh? No creo que haya un baldón ideológico sobre estos escritores. Por cierto, otra pregunta superficial o periodística. ¿Qué te pareció que le cambiaran el sexo a tu personaje en la versión cinematográfica? Pues cuando David Trueba me lo dijo, que iba a ser su mujer, Adriana Gil, le dije que me parecía bien, porque ella era mejor actriz, pero yo soy más sexy. Eso es lo que le dije. Pero, mira, cuando alguien de mis novelas han hecho de todo, han hecho películas, series de televisión, ahora hay 2 que se van a estrenar este año que viene, teatro, cómic, de todo. Y yo, para empezar, digo, como me dijo un amigo irlandés, me dijo, cuando alguien se interesa por lo que hago, pierdo por completo el sentido crítico. Todo me parece bien. Pero tengo muy claro una cosa. Ahora es absurdo, no sé si escribir sobre esto porque me da vergüenza. Ahora estrenan una serie sobre 100 años de soledad. Y la gente dice, no, he visto un montón de artículos diciendo, no, es que una obra maestra no se puede adaptar al cine. Ninguna novela se puede adaptar al cine. O sea, llevar al cine tal cual. Las novelas están compuestas por palabras. Entonces, cuando tú le das le cedes, le das los derechos de una novela a un cineasta, ese cineasta hará otra cosa, porque por la simple razón de perogrullo, y parezco ya Mariano Rajoy, de que una novela es una novela y una película es una película. Pero es que es así, de fácil. Es que es muy elemental. A mí a veces gente con muy buena voluntad, lectores de muy buena voluntad, me preguntan a veces, oye, han llevado al cine Las leyes de la frontera. ¿Vamos a ver en la pantalla lo que hemos leído en la novela? Les digo, pero oiga, es que eso es imposible. Porque lo que usted ha visto, usted ha leído, solo ha leído usted. Solo lo ha leído usted. O sea, de eso hablaba en el discurso del otro día, de un error inmenso que cometemos todos en el discurso de la academia. Es el lector el que hace los libros. El protagonista de la literatura no es el autor, es el lector. Y es el lector el que hace los libros. Y cada lector se lo hace a su manera. Una novela es una partitura, dice un personaje de Terra Alta, una novela que escribí yo. Una novela es una partitura. No, él dice, la mitad de una novela la escribe el autor, la otra mitad la escribe el lector. Yo creo que se queda corto. Una novela es eso, una partitura, y es el lector el que la interpreta. Y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la magia, o gran parte de la magia de la literatura. El protagonista de la novela es el lector, no el autor. Los autores pasamos por ahí, pero quienes construyen... Entonces, lo que un lector ha leído en Las leyes de la frontera, solo lo ha leído él. Un libro sin lector es letra muerta. Es cuando el lector abre sus páginas y empieza a leer, cuando esa letra muerta cobra vida. Y una vida nueva y distinta en cada caso. Y esto es así siempre. Entonces, cuando un señor, un cineasta, un autor de cómic, un director de serie de televisión, un director de teatro, coge una novela y la lleva a su lenguaje, la está cambiando.
una novela son las palabras que la integran. Punto. 100 años de soledad y la peor novela del mundo. Entonces, es absurdo pensar que vamos a ver en la pantalla lo que nosotros leímos en 100 años de soledad. No tiene ningún sentido. Y entonces, todas estas discusiones de los autores de que se pelean con los directores de cine, en realidad lo que quieren decir es que su novela es mejor que la película. Y claro, que eso lo diga su abuela, está bien. La abuela del autor está bien. Que lo diga su madre está bien. Pero que lo diga el autor, pues es un poco... En fin, vamos a dejarlo. Sin abandonar este plano ya para terminar y dejar paso a las preguntas, si tus novelas fueran una serie de Netflix donde ponen esas palabritas orientativas, yo creo que las pondrían todas suspense, porque hay una pesquisa. Siempre, siempre en algunas pondría trepidante. Lo que nunca pondrían es a fuego lento. A fuego lento, que también la suelen poner en Netflix, porque no sé, da la sensación que te preocupas mucho de mantener vivo el interés del lector, por lo que, y no, a menudo no lo deja sosegarse demasiado, sino que esté inmerso en esa pesquisa, inmerso en, decía Alberti que la poesía consiste en no estar sentado, ¿En no estar sentado. No estar sentado. Y en gran medida tu narrativa tampoco está sentada, ¿no? Coincides con quizás genéricamente, La ley de la frontera, Memoria de un instante, quizás los recuerdos últimos de la guerra civil, pues también conservan eso, pero en un plano más personal, más familiar. ¿Estarías de acuerdo en que ese puede ser el paraguas genérico de tu obra? Sí. A mí no me gusta aburrirme con la literatura. Cuando leo no me gusta nada. Yo empecé leyendo novelas de aventuras. Y entre las novelas de aventuras estaba La Odisea y la Ilíada, que las leí cuando era muy pequeñito. No las leí y las releí. Para mí eran novelas de aventuras, eran en prosa. Todavía las tengo, todavía tengo esas ediciones, en prosa. Y yo las leía como novelas de aventuras. Y me acuerdo de un gran traductor francés de la Ilíada y de la Odisea, que dijo: yo es que no puedo leer novelas del siglo XIX, porque es que me parecen muy lentas. Y tenía razón. Homero es, en un verso, ¡fa! Es una cosa trepidante, brutal. Alberto Mangel dijo una vez, escribió un ensayo que para mí fue muy iluminador sobre mis libros, y decía que lo que yo había hecho era recuperar el género épico. Y yo me sentí muy... A ver, no era un elogio, sino una definición. Bueno, él lo planteaba como un elogio, pero yo lo veo como una definición. Sí. Yo creo que la literatura tiene que ser apasionante y tiene que ser absorbente. Y es verdad que mis novelas son veloces, en el sentido que daba Calvino. Él hablaba en sus 6 propuestas para el próximo milenio, él hablaba de una literatura veloz. Ponía ejemplos, Voltaire, por ejemplo. Recuerdo, el Cándido. Sí. Yo sí, admiro a algunos escritores como Proust, por ejemplo. El propio Marías, en el que hay una morosidad. Bueno, digamos que en mis novelas hay una combinación de cosas, porque si lo piensas bien, si lo piensas un minuto, yo escribí 500 páginas sobre un instante. Cualquiera podría decir, joder, pues se paró ahí bastante rato. ¿Qué instante? Claro. O sea, que no es todo velocidad. O sea, no sé, Soldados de Salamina hay un instante también que se para y dura mucho tiempo y tal. Pero a mí, yo creo que la gran literatura... Aquí hay un problema muy grave que tenemos. Otro gran malentendido. Y es que la obra maestra aburrida es un oxímoron. Una contradicción en términos. Como matrimonio feliz. ¿Verdad? Una cosa o la otra. Las obras maestras son muy divertidas. Son obras maestras porque son apasionantes. A ver si nos aclaramos de una vez.
Eso de los grandes libros son aburridos, no. Los grandes libros son absorbentes. Incluido libros teóricamente lentos como En busca del tiempo perdido. Yo la primera vez que lo empecé pensé que qué aburrido y qué lento y qué tal y cual. La segunda vez, que tenía 30 y algo de años, no paré. Y me pasé un año sin hacer otra cosa más que leer la novela inacabable de este hombre, inacabable, pero que volvería a empezar, de este señor. Es decir, la verdadera literatura es eso, es absorbente. Puede ser más o menos intrincada, pero es absorbente. Esto de libros que los paras y no quieres continuar leyéndolo, eso no son grandes libros, ¿eh? Los grandes libros quieres seguir leyendo, ¿eh? Porque te agarran y no te dejan. Bueno, Cien años de soledad es un ejemplo perfecto. Por cierto, una novela de una velocidad asombrosa. Trepidante. Entonces, no me importa que se me asocie a eso. Ojalá sea verdad. Ojalá, sí. Bueno, pues ojalá puedan intervenir. Nos quedan 15 minutos antes de echar el cierre de las instalaciones, así que... Ahí detrás tuya, a ver. En alguna ocasión, en alguna novela que estaba leyendo, en la página 30, en la 50, en la 100, la has dejado y has dicho, con esto no puedo, esto es un tostón. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí. No, ¿me va a obligar a decir el título o qué? Sí, incluso en la página 1, ¿eh? Esto no voy a decir los nombres, para no, los títulos. ¿Alguna famosa? No sé. Pero a mí me gusta, o sea, por ejemplo, el Ulises, se supone que es un libro, todo el mundo dice, no, es que es un libro... o sea, hay gente que se da pisto diciendo, como se dice en mi pueblo, ¿no? Alardea de no haber leído el Ulises, de que le parece un libro muy aburrido. Yo digo, este tío no ha entendido... No lo ha leído. No ha entendido de qué va, porque es un chiste que dura... Y el monólogo de Molly Bloom, te cuento. Desde el principio al final. Es un libro que empieza con un chiste, sigue con otro chiste, con una parodia de la misa. Claro, o sea, hay que tomarse un poquito de tiempo y hay que... Cada libro tiene su ritmo de lectura, ojo, ¿eh? Y tú tienes que encontrarlo. No sé, Borges se supone que es un escritor difícil, o Kafka. Pues yo pienso es que quien dice eso no lo ha leído. O sea, no... Me niego a aceptar que son escritores difíciles. Son escritores que requieren su tiempo y su cosa y en cambio escritores facilísimos, no voy a decir nombres, pues no soy... Mire, voy a decirle un caso que es que a mí me tiene un poco preocupado y todo. Preocupado, no. Ahora se supone, yo soy muy pedante, ustedes no lo han notado, pero yo soy muy pedante, entonces siempre me ha gustado la alta literatura, la buena literatura, debo decirlo, no puedo decir otra cosa porque es así. Esto es así. Entonces, hay un escritor muy reivindicado hoy, que yo nunca había leído, que es Stephen King, es uno de los escritores más leídos del mundo, y ahora muy reivindicado por gente, escritores de mi generación, escritores más jóvenes y tal. Entonces yo dije, joder, no seas tan pedante. Además, he leído entrevistas suyas, había leído cosas suyas y decía, este tío está bien, me cae bien, además le gusta el rock and roll como a mí, todas estas cosas. Bueno, y me puse a leerlo y no me divertía. Y a mí me interesa, no me parece, no me entretuvo nada. Leí un libro, acabé de leerlo, a veces hago esto. Que es ¿Cuál un error. leíste? Misery, que se supone que es una de sus grandes novelas. Sí. Y buena peli. Pues chico, yo no la vi, no, la peli no la he visto, ¿eh? Chico, no la he visto, o sea, no me creí nada. Aquella señora que tenía encerrado al escritor, no me interesó, me parecía que la prosa era anodina. Y hay otros escritores así. No, este es un escritor, pero también podría hablar de gente con prestigio. No voy a dar nombres de españoles, no los voy a dar. No, pero alguno podría dar, sí, que no me interesa nada. Apaguen los móviles porque pueden llamar. Sí, pueden llamar. Sí, pero claro, eso ocurre, sí. Eso ocurre. A mí es que en realidad me ha pisado una pregunta, Juan José, que me encanta, por cierto. Bueno, se me escucha, da igual. Decía que la pregunta que yo le iba a formular me la ha pisado él, pero no importa, ya la ha contestado perfectamente. Era si le había molestado el que cambiara David Trueba al personaje, que fuera su mujer y tal. Pero él me lo preguntó, además, o sea... No... Sí, me imagino que lo preguntaría, claro, con el consentimiento. Por cierto, una película que, aunque son lenguajes distintos, yo creo que se abrazan perfectamente y que a mí me emocionó tanto leyendo la novela
cuando ese soldado que salva de alguna manera, salva a Mazas, porque no lo delata, bailando bajo O lo la mata, lluvia, o lo mata. Porque en la guerra le toca matarlo. Claro, exactamente. Pero me emocionó leyéndolo cuando está bailando bajo la lluvia con ese, no sé, el fusil de asalto, el Mauser, no sé lo que era, y escuchando esa maravilla de paso doble. Y luego me emocionó otra vez y volví a llorar viendo la película. Es curioso como las dos veces me emocionó, ¿no? Pero mi pregunta ahora, ya que era otra. ¿Para cuándo la diré a nueva? David, cuando me lo encuentre se lo diré. ¿Para cuándo la nueva de Melchor? Ahí me has pillado. Sé que hay serie, va a haber serie también, ¿no? Es complicado, mira. Es una sí, trilogía muy buena, por cierto, la he leído las tres, me encanta. celebro que digas Con el eso. Castillo de Barba Azul me encantaron, empezando por la primerísima, Terra Alta, que fue Premio Planeta. Sí. La segunda me encantó, Sí. Independencia, que ya aborda ahí temas muy peliagudos de temas que no se han hablado hoy, no se han abordado, pero está ahí. Menos mal. Separatismo, menos mal. Y bueno, en cualquier caso, da gusto escucharlo a usted, siempre que hablando de este tema, ¿eh? Da gusto. Eres muy Y bueno, amable. y la tercera que me encantó, El Castillo de Barba Azul. Y ahora estoy esperando la cuarta. Yo Esa lo era la celebro, pregunta. celebro que digas eso, porque se supone que estos libros, esta trilogía, o tríptico, como le llamó, estoy de acuerdo, porque es un solo libro en el fondo, estás de acuerdo, ¿verdad? En realidad se podría publicar como un solo libro, o incluso se debería publicar como un solo libro. Para mí, esto ha sido una alegría total, y escribirlo ha sido una alegría total, ha sido una renovación total, y como son libros muy legibles, que no tocan, o sea, no sé, la guerra civil, aunque sí está presente también en el primero y tal. Como son novelas policiales, como tú has dicho muy bien, yo siempre he escrito novelas policiales. No cuando aparecieron estos libros me dijeron, pero este tío, ¿qué haces escribiendo novelas policiales? Y yo decía, pero si no he escrito otra cosa. Y además los libros que a mí me importan, y esto lo he argumentado. Bueno, el móvil ya lo era. Totalmente. Desde el primer libro, además, no, los libros que me importan, yo entiendo, yo escribí un libro que me importa mucho, que se titula El Punto Ciego, que son unas conferencias que di en Oxford, que es un ensayo, donde argumentaba eso, que todas las novelas que me importan, y desde el Quijote para acá, son novelas policiales en el sentido que tú mencionabas. Siempre hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma. Entonces no era extraño, pero los prejuicios son enormes. Los prejuicios son, no digamos la crítica. O sea, esto es una novela policial, pues ya está. Entonces, como es novela policial, es una novela ya popular y tal, esto no tiene importancia y tal. Esto a mí me asombra todavía, que haya gente que opere así. Para mí son libros muy, 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 muy importantes y no son inferiores. Yo creo que El Castillo de Barba Azul es de lo mejor que yo he escrito. Si no lo mejor. Esto lo digo tal cual es. Y para mí es dificilísimo escribir un libro. Yo no creía que se podía escribir un libro, digamos, tan transparente, tan directo, eso es lo más difícil que hay. Y ahí no sé por qué salió, pero salió. Entonces lo celebro. Pero tu pregunta es muy peligrosa para mí. ¿Por qué? Yo escribí Terra Alta, que es el primer libro, que la gente creyó que lo había escrito para El Planeta, un disparate total. A mí me salió esa novela y luego me dijeron, oye, tal, ¿comprendes? Si me presentaba al Planeta. Fue exactamente lo contrario. Escribí esa novela pensando que iba a ser una, pero luego me enamoré del personaje, porque eso es lo que pasó, e inmediatamente vi 4 novelas. Esto iba a ser una tetralogía. Hay 3. Y obviamente la tercera tú la has leído y el final llama a continuar. De hecho, la cuarta hay más de 200 páginas escritas. Pero en un momento determinado dije basta. Por motivos que te podría explicar, porque sería muy aburrido, porque aquí no vamos a aburrir a la gente, pero podría explicar por qué. Pero está ahí, esperando. El problema es que cuando tú creas un personaje y una serie de personajes a su alrededor y un mundo, porque eso es un mundo, la Terra Alta, que es una comarca real, cuando el primero en disparar siempre, la primera traducción de mis libros que sale siempre es en Italia, casi lo sacan al mismo tiempo que en España, y el editor italiano me dijo, oye, cuando vio que se titulaba Terra Alta, me dijo, oye, aquí en Italia nadie sabe qué es la Terra Alta, ¿no? Le cambiamos el título y dije, no, hombre, no, tranquilo, no te preocupes, en España tampoco hay nadie que sepa lo que es la Terra Alta. O sea, y además, bueno, en fin, que es una comarca del sur de Cataluña, tal, donde transcurrió la batalla del Ebro. Bueno, el caso es que, claro, también en realidad tengo escrita otra novela, lo que llaman en las series de televisión un spin-off, o sea, una historia surgida del tronco común. Eso lo escribiré algún día, pero ahora no es el momento, eso es lo que te puedo decir. Pero sí, amenazo con escribirla. Sí. Yo la espero con
Te lo agradezco mucho, lo celebro. Por todo lo alto. Es totalmente abierto. De todos modos me gusta que sea tan abierto, que se quede ahí como trunco, que se quede ahí una cosa, ¿no? Y que haya gente que me diga lo que tú me dices, que te agradezco de verdad. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muchas Javier. gracias a ti. Y encantado de que no nos hayamos polarizado.